El café humeaba en las tazas mientras los 5 amigos se reunían en el departamento de Alejandro, en el corazón de la colonia Roma. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales, pero la conversación giraba en torno a escapar de todo ese concreto y ruido. Les digo que es el lugar perfecto, insistía Alejandro, desplegando un mapa topográfico sobre la mesa de centro. Sierra de Oaxaca, zona completamente virgen. Ni turistas, ni vendedores, ni nada de esa chingadera comercial. Carmen ajustó sus lentes y se inclinó sobre el mapa, trazando con el dedo las curvas de nivel. ¿Estás seguro de que es seguro, Ale? Esta zona está marcada como territorio indígena. Podríamos estar metiéndonos donde no debemos. Ay, Carmen, siempre con tus libros de antropología, se burló Raúl, recostándose en el sillón. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos maldigan los fantasmas de Moctezuma? Diego levantó la vista de su laptop, donde revisaba las coordenadas GPS. Técnicamente, Raúl, Moctezuma era mexica, no zapoteca. Si vas a hacer chistes racistas, al menos que sean geográficamente correctos. No son chistes racistas, cabrón, son chistes ignorantes. Hay diferencia. Sofía, que había permanecido callada dibujando en su cuaderno, alzó la mirada. Yo sí quiero ir. Necesito inspiración para mi nueva serie de pinturas. La ciudad me tiene bloqueada creativamente. Alejandro sonrió, sabiendo que había ganado a su aliada más importante. Ven. Sofía entiende. 3 días en la naturaleza, aire puro, silencio total. Será como una limpia para el alma. Carmen frunció el ceño ante la palabra limpia, pero no dijo nada. En sus años estudiando culturas prehispánicas, había aprendido que ciertas expresiones no eran casuales. ¿Y por qué específicamente esa zona? Preguntó Diego, siempre meticuloso. Hay lugares más accesibles en Morelos o el Estado de México. Alejandro vaciló por un momento, una sombra cruzando su rostro. ¿Por qué? Porque es auténtica. Sin contaminar. Encontré referencias en unos documentos de Lina sobre sitios arqueológicos no explorados. Imagínense ser los primeros en ver algo que ha estado oculto por siglos. La verdad era más compleja. Alejandro había escuchado las historias, las leyendas susurradas en cantinas de montañistas sobre voces que llamaban desde la sierra. Quería demostrar que no eran más que supersticiones, que un hombre moderno y educado no tenía nada que temer de cuentos de viejas. Está decidido entonces, declaró, cerrando el mapa. Salimos el viernes en la madrugada. 2 días después, la camioneta de Alejandro serpenteaba por las carreteras de montaña hacia Oaxaca. El paisaje urbano había dado paso a campos de maíz, luego a bosques de pinos, y finalmente a la selva tropical que cubría las laderas como una manta verde y espesa. Pinche calor, se quejó Raúl, abanicándose con una revista. ¿Por qué no fuimos mejor a Acapulco? Porque en Acapulco no vas a encontrar esto, respondió Carmen, señalando hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos, cubiertas de niebla. Sofía tenía la ventana abierta, dejando que el aire húmedo y cargado de aromas desconocidos llenara sus pulmones. Olía a tierra mojada, a flores que no podía identificar, a algo ancestral y poderoso. ¿Sienten eso? Murmuró. Es como si la montaña estuviera viva. Diego la miró por el espejo retrovisor. Es solo la humedad y la vegetación densa. Crea microclimas que pueden generar sensaciones extrañas. Pero incluso él sentía algo diferente. Una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso de lo normal. Llegaron al último pueblo antes de adentrarse en la sierra cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un lugar pequeño, casas de adobe con techos de teja roja, una iglesia colonial que dominaba la plaza principal. Los lugareños los miraban con curiosidad y algo que parecía preocupación. Mientras compraban provisiones de último momento, un anciano indígena se acercó a Carmen. Su piel era como cuero curtido, sus ojos negros profundos como pozos. ¿Van a la sierra?
Preguntó en español con acento zapoteco. Sí, señor. Solo por unos días. El anciano negó con la cabeza lentamente. Vini gulasa, tiyo nuu, murmuró en zapoteco, luego tradujo, no deberían ir allá cuando la luna esté llena. Carmen sintió un escalofrío. ¿Por qué dice eso? Porque los que duermen sin descanso se despiertan con la luz de la luna. Y cuando despiertan, tienen hambre. Alejandro se acercó, habiendo escuchado la conversación. Gracias por la advertencia, abuelo, pero estaremos bien. Tenemos equipo moderno y experiencia. El anciano lo miró con una mezcla de lástima y resignación. La experiencia no sirve contra lo que no pertenece a este mundo, joven. Mientras se alejaban del pueblo en la camioneta, Carmen no podía quitarse de la mente las palabras del anciano. Miró hacia arriba, la luna, casi llena, comenzaba a asomar entre las nubes. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó Sofía. Que no fuéramos a la sierra durante luna llena. Que algo despierta. Raúl soltó una carcajada. ¿En serio van a dejarse asustar por un ancianito? Seguramente quiere que nos quedemos en su pueblo a gastar dinero en su hotel de mala muerte. Pero mientras la camioneta se adentraba en la oscuridad de la sierra, siguiendo un sendero que parecía tragarse la luz de los faros, todos guardaron silencio. El bosque se cerraba a su alrededor como las paredes de una catedral verde, y en algún lugar, entre el susurro del viento en las hojas, parecía haber algo más. Algo que esperaba. La mañana llegó con una sinfonía de sonidos desconocidos. Pájaros que no existían en la ciudad lanzaban llamadas extrañas desde las copas de los árboles, mientras insectos invisibles creaban un zumbido constante que parecía vibrar en los huesos. Alejandro fue el primero en despertar, saliendo de su tienda para encontrar el campamento envuelto en una niebla espesa que hacía que los árboles circundantes parecieran fantasmas gigantes. «Buenos días, Sierra», murmuró, estirándose. Habían establecido el campamento en un claro natural, rodeado por árboles centenarios cuyas copas se perdían en la bruma matutina. El lugar tenía algo de catedral primitiva, con columnas de troncos que se alzaban hacia un techo de hojas que apenas dejaba pasar la luz. Sofía emergió de su tienda, el cabello revuelto y los ojos aún pesados de sueño. ¿Dormiste bien?, preguntó Alejandro. Extraño. Tuve sueños muy vívidos. Como si alguien me estuviera hablando toda la noche, pero no podía entender las palabras. Diego salió de su tienda con su tablet en la mano, revisando las lecturas de sus instrumentos. Hay algo raro con los campos electromagnéticos aquí. Las lecturas están completamente fuera de lo normal. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, que preparaba café en una pequeña estufa portátil. Probablemente depósitos minerales en el subsuelo. Hierro, tal vez magnetita. Puede causar interferencias en los equipos electrónicos y, bueno, algunas personas dicen que también afecta los sueños. Raúl salió de su tienda bostezando ruidosamente. ¿Ya empezamos con las teorías científicas? Ni siquiera he desayunado y ya me quieren convencer de que los fantasmas son real. Nadie ha mencionado fantasmas, replicó Diego. Todavía no, pero ya veo hacia dónde va esto. Mientras desayunaban, Carmen exploró los alrededores del campamento. A unos 50 metros encontró algo que la hizo detenerse en seco, una roca grande, casi del tamaño de una persona, cubierta de símbolos tallados. Oigan, vengan a ver esto. Los demás se acercaron, dejando sus tazas de café humeante. Son petroglifos, explicó Carmen, trazando los símbolos con el dedo sin tocarlos. Zapotecos, definitivamente. Pero estos son diferentes a los que he visto en los sitios arqueológicos oficiales. ¿Diferentes cómo?, preguntó Sofía, sacando su cuaderno para dibujarlos. Más agresivos. Miren este símbolo aquí, es una advertencia. Y este otro, es sobre muerte. Muerte sin descanso. Diego se acercó con su cámara digital. Probablemente marcadores territoriales.
Los pueblos antiguos solían marcar lugares sagrados o peligrosos. ¿Peligrosos por qué?, preguntó Alejandro, aunque su voz sonaba menos segura que el día anterior. Carmen estudió los símbolos más de cerca. No estoy segura. Mi zapoteco clásico no es perfecto, pero creo que habla de guardianes. Espíritus guardianes que protegen algo. Raúl se burló, pero su risa sonó forzada. Genial. Acampamos en un cementerio indígena. ¿Qué sigue? ¿Zombies aztecas? Zapotecos, corrigió Carmen automáticamente. Lo que sea. El punto es que son solo piedras con rayones viejos. Pero incluso mientras lo decía, Raúl sentía una incomodidad creciente. Había algo en este lugar que lo ponía nervioso, aunque no podía identificar qué exactamente. El día transcurrió sin incidentes. Exploraron los alrededores, encontraron un arroyo cristalino donde se bañaron, y Sofía llenó páginas de su cuaderno con bocetos de la flora exuberante. Diego tomó muestras de agua y tierra, mientras Carmen documentó más petroglifos que encontraron dispersos por la zona. Alejandro intentaba mantener el ánimo alto, pero no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba desde la espesura del bosque. Cuando llegó la noche, encendieron una fogata en el centro del campamento. Las llamas bailaban, creando sombras danzantes en los troncos circundantes que parecían moverse con vida propia. Bueno, esto sí está mejor que cualquier bar de la Roma, admitió Raúl, destapando una cerveza. Salud por eso, brindó Alejandro, chocando su botella contra la de su amigo. Sofía miraba fijamente las llamas, como hipnotizada. ¿Escuchan eso? Todos guardaron silencio. Solo se oía el crepitar del fuego y el susurro constante del viento en las hojas. ¿Qué cosa?, preguntó Diego. Como si alguien estuviera susurrando. Carmen aguzó el oído. Por un momento, creyó escuchar algo, pero cuando se concentraba, desaparecía. Es solo el viento, dijo Diego, pero su voz sonaba menos convincente que de costumbre. Raúl, tratando de aliviar la tensión, se puso de pie. «Hola, fantasmas», gritó hacia la oscuridad. «Soy Raúl, vengo en son de paz. No queremos problemas». Su voz se perdió entre los árboles, pero luego, algo extraño sucedió. Un eco regresó, pero no era exactamente un eco. Era como si alguien hubiera repetido sus palabras, pero en un tono ligeramente diferente, más grave, más hambriento. ¿Escucharon eso?, susurró Sofía. Solo fue el eco, dijo Diego, pero su mano temblaba ligeramente mientras ajustaba sus instrumentos. Los ecos no cambian de tono, murmuró Carmen. Raúl se sentó rápidamente, su bravuconería evaporándose. Fue solo, las montañas hacen cosas raras con el sonido, ¿verdad? Nadie respondió. Todos miraban hacia la oscuridad que los rodeaba, una oscuridad que parecía más densa, más viva de lo que debería ser. El fuego crepitó, enviando chispas hacia el cielo estrellado, y en algún lugar, muy lejos pero también muy cerca, algo susurró de vuelta. Esa noche, Sofía despertó varias veces. En sus sueños, figuras encapuchadas caminaban en círculos alrededor del campamento, cantando en una lengua que no reconocía pero que de alguna manera entendía. Cantaban sobre pérdida, sobre injusticia, sobre una deuda que debía ser pagada. Cuando finalmente amaneció, encontró que había estado dibujando en su cuaderno mientras dormía. Páginas llenas de rostros que no recordaba haber visto, ojos que la miraban con una tristeza infinita y una ira que había ardido durante siglos. Diego despertó con todas sus baterías agotadas, a pesar de haberlas cargado completamente la noche anterior. Sus instrumentos mostraban lecturas imposibles, campos magnéticos que fluctuaban sin patrón, temperaturas que variaban grado por grado sin razón aparente. Y en algún lugar de la selva, apenas audible por encima del canto de los pájaros matutinos, una voz susurraba un nombre: Diego. Él se quedó inmóvil, el corazón latiendo como tambor de guerra, porque estaba completamente seguro de que todos sus amigos seguían dormidos.
El tercer día amaneció con un silencio antinatural. Los pájaros que habían llenado las mañanas anteriores con su canto habían desaparecido, y hasta los insectos parecían haber huido. El bosque se sentía como una catedral abandonada, llena de ecos de oraciones que ya nadie recordaba. Carmen despertó con la sensación de que alguien había estado hablándole toda la noche. Las palabras flotaban en los bordes de su memoria, en zapoteco antiguo, un dialecto que había estudiado pero nunca dominado completamente. Bini Gulasa, Rana, murmuró, tratando de recordar. ¿Qué dijiste?, preguntó Sofía, que salía de su tienda con ojeras profundas. Creo que alguien me estuvo hablando en sueños. En zapoteco clásico. Diego emergió de su tienda con expresión preocupada. Mis equipos están completamente locos. Miren esto. Les mostró su grabadora digital. La había dejado encendida toda la noche para registrar sonidos ambientales, pero cuando reprodujo la grabación, en lugar del silencio esperado, se escuchaba un murmullo constante, como docenas de voces susurrando al mismo tiempo. Eso es interferencia electromagnética, dijo, pero su voz sonaba insegura. Tiene que serlo. Alejandro salió de su tienda, pálido y sudoroso. Necesito explorar más allá del campamento. Ayer vi algo, como estructuras de piedra más arriba en la montaña. No es buena idea separarnos, advirtió Carmen. Solo será por unas horas. Necesito entender qué es este lugar. La verdad era que Alejandro había pasado la noche escuchando voces que lo llamaban por su nombre, voces que parecían venir de más arriba en la montaña. Una compulsión extraña lo empujaba a seguirlas, como si tuviera una cita que había olvidado. Raúl, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Saben qué? Creo que deberíamos largarnos de aquí. Este lugar me da mala espina. ¿Tú? ¿El gran escéptico? Se burló Diego, pero sin su sarcasmo habitual. Sí, yo. Y si el gran escéptico dice que algo está mal, es porque algo está muy mal. Pero Alejandro ya había tomado su mochila y se dirigía hacia el sendero que subía por la ladera. Regreso antes del anochecer. Si no vuelvo para las 6, vengan a buscarme. Alejandro, espera. Gritó Carmen, pero él ya se había perdido entre los árboles. Las horas pasaron con una lentitud agobiante. Carmen intentaba traducir las palabras que recordaba de sus sueños, mientras Sofía dibujaba compulsivamente rostros que parecían emerger de su subconsciente. Diego revisaba y revisaba sus equipos, tratando de encontrar una explicación lógica para las anomalías. Raúl simplemente miraba hacia el bosque, con una expresión que sus amigos nunca le habían visto, miedo puro. «Hay algo ahí afuera», murmuró. «Algo que nos está observando». «Son solo árboles, Raúl», dijo Diego, pero su voz sonaba hueca. «No. Es algo más. Desde ayer siento como si fuéramos ratones en un laberinto, y algo grande y hambriento estuviera esperando a que tomemos el camino equivocado». Cuando el sol comenzó a ponerse y Alejandro no había regresado, la preocupación se convirtió en pánico. «Ya son las 7», dijo Carmen, mirando su reloj. «Tenemos que ir a buscarlo». Siguieron el sendero que había tomado Alejandro, llamando su nombre. Sus voces se perdían entre los árboles sin eco, como si el bosque las absorbiera. Fue Sofía quien lo encontró, sentado en una roca junto a lo que claramente era un sitio arqueológico. Estructuras de piedra medio cubiertas por siglos de vegetación, escalones que llevaban a plataformas ceremoniales, y en el centro, algo que los hizo detenerse en seco. Un cementerio. Pero no cualquier cementerio, tumbas abiertas, lápidas rotas, huesos esparcidos como si algo hubiera excavado desde adentro hacia afuera. «Dios mío», susurró Carmen. «¿Qué pasó aquí?». Alejandro los miró con ojos vidriosos. «Los encontré. Los que no pudieron descansar. Miren las tumbas, fueron profanadas. Pero no desde afuera. Desde adentro». Diego se acercó con su linterna, iluminando los huesos dispersos.
Esto no tiene sentido. Los huesos están dispuestos en patrones. Como si alguien los hubiera colocado así deliberadamente. Carmen estudió las inscripciones en las lápidas rotas. Son sacerdotes zapotecos. Miren estos símbolos, hablan de guardianes, de protectores del lugar sagrado. Y esta fecha es de la época colonial. Siglo XVI. ¿Qué les pasó?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Según esto, fueron asesinados por soldados españoles que buscaban oro. Pero nunca fueron enterrados según los rituales apropiados. Sus espíritus. Un viento helado se levantó de la nada, haciendo que las hojas susurraran como voces ancestrales. Sus espíritus nunca encontraron paz, terminó Carmen. Alejandro se puso de pie, tambaleándose. Tenemos que irnos. Ahora. Este lugar no es para nosotros. Pero cuando intentaron regresar al campamento, descubrieron que el sendero había desaparecido. Donde antes había un camino claro, ahora solo había vegetación espesa y rocas que no recordaban haber visto. ¿Cómo es posible?, murmuró Diego. Vine por aquí hace 2 horas. Los senderos no desaparecen, dijo Raúl, pero su voz temblaba. Sofía señaló hacia abajo, donde deberían estar las luces de su campamento. Miren. En lugar de su fogata, había docenas de luces pequeñas moviéndose entre los árboles, como velas flotantes en una procesión fantasmal. Bini Gulasa, Raná, susurró Carmen, recordando finalmente la traducción. Los que no pueden descansar han despertado. Y entonces, clara como el cristal en el aire nocturno, una voz habló en español perfecto: ustedes han despertado a quienes duermen sin paz. Se volvieron hacia la voz y vieron una figura encapuchada de pie entre las tumbas abiertas. No era sólida, pero tampoco era completamente transparente. Era como si estuviera hecha de niebla y luz de luna. Hemos esperado tanto tiempo, continuó la figura. Tanto tiempo buscando justicia. Y ahora ustedes están aquí. Más figuras comenzaron a emerger de las tumbas, de detrás de los árboles, del mismo aire que los rodeaba. Todas encapuchadas, todas con esa misma presencia que era a la vez antigua y hambrienta. ¿Qué quieren de nosotros?, logró articular Alejandro. La primera figura se acercó, y por un momento, pudieron ver el rostro bajo la capucha, rasgos indígenas nobles, pero ojos que ardían con siglos de ira contenida. Lo que nos fue negado, respondió. Descanso. Paz. Justicia. Nosotros no les hicimos nada, protestó Raúl. Eso pasó hace siglos. El tiempo no significa nada para los muertos, joven. Y la deuda permanece. Las figuras comenzaron a rodearlos, moviéndose en un círculo lento y ceremonial. Una vida por las vidas que fueron tomadas. Un guardián para reemplazar a los guardianes que fueron asesinados. Es el precio por haber despertado lo que debía dormir. Carmen dio un paso adelante, su conocimiento académico luchando contra el terror. Tiene que haber otra manera. En la tradición zapoteca, siempre hay alternativas al sacrificio directo. La figura la miró con algo que podría haber sido respeto. Hablas con sabiduría, hija de los libros. Pero algunas deudas solo pueden pagarse con sangre o con servicio eterno. El círculo se cerró, y las 5 figuras mortales se encontraron rodeadas por espíritus que habían esperado 400 años para encontrar paz. En el campamento abandonado abajo, su fogata se había extinguido, pero las cenizas aún brillaban como ojos en la oscuridad, esperando a ver quién regresaría, y quién se quedaría para siempre en la sierra. La confrontación con los espíritus se desvaneció tan súbitamente como había comenzado. Un momento estaban rodeados por figuras espectrales, y al siguiente se encontraron solos en el cementerio profanado, con solo la luz de la luna llena filtrándose entre las copas de los árboles. ¿Qué carajo acaba de pasar?, murmuró Raúl, temblando. Diego revisaba frenéticamente sus instrumentos. Alucinación colectiva.
Tiene que ser gases del suelo, infrasónidos, algo que está afectando nuestros cerebros. ¿Alucinación colectiva que habla zapoteco clásico?, replicó Carmen, pero su voz sonaba menos segura de lo que hubiera querido. Alejandro se había quedado inmóvil, mirando las tumbas abiertas. No fue una alucinación. Yo los he estado escuchando desde que llegamos. Por eso elegí este lugar. Sus amigos lo miraron con sorpresa y horror creciente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Encontré referencias a este lugar en archivos de Lina que no debería haber podido acceder. Historias sobre voces en la sierra, sobre gente que desaparecía. Pensé que si podía demostrar que no era real, que era solo superstición, ¿nos trajiste aquí como conejillos de indias? La voz de Diego era peligrosamente baja. No. Bueno, no exactamente. Yo creía que podríamos demostrar que no había nada sobrenatural. Que todo tenía una explicación lógica. Carmen se acercó a una de las lápidas rotas, iluminándola con su linterna. Miren esto. Puedo leer parte de la inscripción. Los demás se reunieron a su alrededor mientras ella traducía lentamente. Aquí yacen los guardianes del lugar sagrado, asesinados por los invasores que buscaban oro que no existía, sus cuerpos profanados, sus rituales interrumpidos, que sus espíritus encuentren venganza en... La piedra estaba rota justo en la parte crucial. ¿Venganza en qué?, preguntó Sofía. No puedo leerlo. Pero hay más tumbas. Pasaron la siguiente hora documentando las inscripciones, Carmen traduciendo mientras Diego grababa y Sofía dibujaba los símbolos. Raúl y Alejandro montaban guardia, aunque no estaban seguros de qué exactamente estaban vigilando. La historia que emergió era brutal en su simplicidad. En 1547, un grupo de soldados españoles había llegado a este lugar sagrado zapoteco, buscando el oro que los rumores decían que estaba escondido aquí. Los sacerdotes guardianes habían tratado de proteger el sitio, pero fueron masacrados. Sus cuerpos fueron dejados sin enterrar, violando todas las tradiciones sagradas. Pero eso no explica por qué las tumbas están abiertas desde adentro, observó Diego. Carmen encontró otra lápida con inscripciones más claras. Esto dice que fueron enterrados años después por otros sacerdotes que vinieron a buscarlos. Pero el ritual de entierro fue interrumpido por, no puedo traducir esta palabra exactamente, pero creo que significa, los que vinieron después. ¿Más españoles? No lo sé. Pero dice que el ritual nunca se completó. Sus espíritus quedaron atrapados entre mundos, ni vivos ni muertos, condenados a guardar este lugar hasta que... Una brisa helada se levantó, haciendo que las páginas del cuaderno de Sofía se agitaran. ¿Hasta que qué?, susurró Raúl. Hasta que la deuda sea pagada. Diego había estado revisando sus grabaciones de audio mientras Carmen traducía. De repente, se puso pálido. Oigan, necesitan escuchar esto. Reprodujo la grabación que había hecho esa mañana. Al principio solo se oía el silencio del bosque, pero cuando amplificó el volumen y ajustó las frecuencias, voces susurrantes se hicieron audibles. Bini Gulasa, Raná, Bini Gulasa, Raná, los que no pueden descansar han despertado, tradujo Carmen autópticamente. Lo están repitiendo una y otra vez. Pero hay más, Diego siguió manipulando la grabación. Escuchen esto. Nuevas voces emergieron del audio, más claras, hablando en español, el que vino con intenciones impuras, el que buscaba lo que no le pertenecía, él debe quedarse. Raúl se había puesto verde. ¿De qué están hablando? Ninguno de nosotros vino aquí a robar nada. Pero incluso mientras lo decía, su mano se movió inconscientemente hacia su mochila, donde había escondido una pequeña pala plegable y bolsas de plástico. Había investigado el valor de los artefactos prehispánicos en el mercado negro antes del viaje. Solo por curiosidad, se había dicho a sí mismo. Sofía, que había estado dibujando compulsivamente, de repente dejó caer su lápiz. ¿Hay alguien aquí?,
Todos se volvieron hacia donde ella miraba. Entre las ruinas, una figura solitaria caminaba hacia ellos. No era translúcida como las anteriores, sino sólida, real. Era una mujer indígena anciana, vestida con ropas tradicionales zapotecas. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Bini Gulasa, dijo, y su voz sonaba como el viento entre hojas secas. Carmen se adelantó, intentando recordar su zapoteco básico. Naa Rini. ¿Tuganu? ¿Quién es usted? La anciana sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Soy la última guardiana de este lugar. La última que recuerda los rituales correctos. Cambió al español, aunque con un acento marcado. Ustedes han despertado a mis antepasados. Han perturbado su sueño inquieto. No era nuestra intención, dijo Alejandro. Solo estábamos acampando. Las intenciones importan menos que las acciones. Y las acciones, miró directamente a Raúl, las acciones revelan el corazón verdadero. Raúl retrocedió un paso. Yo no he hecho nada. No. La anciana extendió la mano. Entonces no te importará mostrarme lo que llevas en tu mochila. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Raúl miró a sus amigos, vio la sospecha creciendo en sus ojos. Es solo, equipo de campamento. Muéstranos, dijo Diego, su voz fría. Con manos temblorosas, Raúl abrió su mochila. Además de su ropa y provisiones, había una pala plegable, bolsas de plástico, y un detector de metales pequeño. Raúl, susurró Carmen. ¿Qué es esto? Yo solo pensé que tal vez podríamos encontrar algo interesante. Para el museo, ya saben. Para la ciencia. ¿Para la ciencia o para tu cuenta bancaria? La voz de Alejandro era como hielo. La anciana asintió tristemente. Los espíritus pueden oler la codicia como los buitres huelen la carroña. Por eso despertaron. Por eso están inquietos. ¿Qué quieren? Preguntó Sofía. Justicia. Un guardián para reemplazar a los que fueron asesinados. Alguien que proteja este lugar para siempre. ¿Y si nos vamos ahora? ¿Si prometemos no volver nunca? La anciana negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde. La luna está llena, los espíritus han despertado, y la deuda debe ser pagada. Uno de ustedes debe quedarse. En la distancia, como confirmando sus palabras, comenzaron a escucharse voces cantando en zapoteco. Un canto fúnebre que parecía venir de todas las direcciones a la vez. ¿Y si nos negamos? Preguntó Diego, aunque su voz temblaba. La anciana señaló hacia el bosque circundante. Entre los árboles, luces fantasmales comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Entonces ninguno de ustedes saldrá jamás de la sierra. El canto se hizo más fuerte, y con él, el viento se levantó, llevando el aroma de flores marchitas y tierra de cementerio. La decisión se acercaba, y todos sabían que antes del amanecer, uno de ellos habría pagado el precio por despertar a los muertos. La anciana desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejándolos solos con el peso de sus palabras y el canto fantasmal que parecía emerger de la misma tierra. Esto es una locura, murmuró Diego, guardando frenéticamente sus equipos. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Replicó Carmen. Ni siquiera podemos encontrar el sendero de regreso. Alejandro miraba fijamente las tumbas abiertas, como hipnotizado. Tal vez deberíamos hacer lo que piden. Si uno de nosotros se queda, ¿estás loco? Explotó Raúl. Nadie se va a quedar aquí para convertirse en guardián de un cementerio. Tú fuiste el que trajo equipo de saqueo, le espetó Diego. Si alguien tiene que pagar por esto, debería ser tú. Yo no saqué nada. Solo tenía las herramientas por si acaso. ¿Por si acaso qué?
por si acaso encontrabas algo que robar. La tensión que había estado creciendo durante días finalmente explotó. Raúl se abalanzó sobre Diego, pero Alejandro se interpuso entre ellos. Basta. Pelearnos entre nosotros no va a resolver nada. Sofía, que había permanecido callada, de repente habló con una voz extrañamente calmada: ellos no quieren lastimarnos. Solo quieren justicia. Todos se volvieron hacia ella. Había algo diferente en su expresión, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. ¿Sofía? Carmen se acercó cautelosamente. ¿Estás bien? Puedo verlos. Están aquí, a nuestro alrededor. No están enojados, están tristes. Tan tristes. Sofía, me estás asustando, murmuró Alejandro. Fueron traicionados. Asesinados mientras protegían algo sagrado. Y luego fueron olvidados. Nadie recuerda sus nombres, nadie honra su sacrificio. Diego la tomó del brazo. Sofía, escúchame. Estás teniendo algún tipo de episodio psicótico. Los gases del suelo, la presión atmosférica, algo está afectando tu mente. Ella lo miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. ¿Y si no es mi mente la que está afectada? ¿Y si finalmente estoy viendo la verdad? El canto se intensificó, y con él, las luces entre los árboles se acercaron más. Ya no parecían velas flotantes, sino figuras encapuchadas portando antorchas espectrales. Se acabó, declaró Raúl. Me largo de aquí. ¿Cómo? Preguntó Carmen. No sabemos cómo regresar al campamento. Entonces encontraré otro camino. Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí esperando a que estos fantasmas decidan cuál de nosotros se queda para siempre. Diego se puso de pie, ajustando su mochila. Raúl tiene razón. Si nos quedamos aquí, vamos a volvernos locos. Todos. No podemos separarnos, protestó Alejandro. Es lo peor que podemos hacer. Ya estamos separados, replicó Diego, mirando a Sofía, que había vuelto a dibujar compulsivamente, sus manos moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Mírala. Ya no está con nosotros, no realmente. Carmen se arrodilló junto a Sofía, tratando de ver lo que dibujaba. Eran rostros, docenas de rostros con rasgos indígenas, todos con expresiones de dolor y súplica. Sofía, ¿quiénes son? Los guardianes. Me están mostrando lo que pasó. Los soldados llegaron al amanecer. Los sacerdotes estaban realizando una ceremonia, pidiendo protección para su pueblo. Pero los españoles pensaron que era un ritual para esconder oro. Su voz había tomado un tono distante, como si estuviera narrando algo que veía en tiempo real. Los mataron uno por uno. Pero antes de morir, el último sacerdote pronunció una maldición. Ató sus espíritus a este lugar hasta que la justicia fuera hecha. ¿Qué tipo de justicia?, preguntó Carmen. Un guardián voluntario. Alguien que elija proteger este lugar por amor, no por obligación. Alguien que entienda el valor de lo sagrado. Raúl ya se había alejado varios metros, siguiendo lo que parecía ser un sendero entre las ruinas. Raúl, espera, gritó Alejandro. No. Ya tuve suficiente de fantasmas y maldiciones. Voy a encontrar la manera de salir de aquí. Diego lo siguió. Voy con él. Dos personas tienen más posibilidades de encontrar el camino que una sola. Diego, no. Carmen se puso de pie. Tenemos que permanecer juntos. ¿Para qué? ¿Para sentarnos aquí hasta que todos nos volvamos locos como Sofía? Las palabras hirieron, pero Diego ya se alejaba, siguiendo a Raúl hacia la oscuridad del bosque. Alejandro miró a Carmen y luego a Sofía, que seguía dibujando como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacemos? Esperamos, respondió Carmen. Y tratamos de entender qué es lo que realmente quieren. Mientras tanto,
Raúl y Diego se adentraban en el bosque, siguiendo lo que esperaban fuera un sendero hacia la civilización. Pero el bosque parecía cambiar a su alrededor. Senderos que habían estado ahí momentos antes desaparecían, reemplazados por vegetación impenetrable. Árboles que juraban haber visto a su izquierda aparecían ahora a su derecha. «Esto no tiene sentido», murmuró Diego, consultando su GPS. «Según esto, hemos estado caminando en círculos». «Los GPS no funcionan bien en las montañas», replicó Raúl, aunque su voz sonaba menos segura. «Raúl, ¿escuchas eso?». Se detuvieron. En el silencio del bosque, podían oír voces susurrando sus nombres. «Raúl. Diego, vengan, por aquí, ¿de dónde viene?», susurró Raúl. Diego giró lentamente, tratando de localizar la fuente del sonido. «De todas partes. Como si los árboles estuvieran hablando». Las voces se hicieron más insistentes, más seductoras. «Por aquí, el camino está por aquí, síganme». «No», dijo Diego firmemente. «No vamos a seguir voces fantasmales». Pero Raúl ya había comenzado a caminar hacia donde las voces parecían más fuertes. «Raúl, no. Tienen que saber cómo salir de aquí. Han estado aquí por siglos». «Exactamente. Han estado aquí por siglos porque no pueden irse». Pero Raúl ya se había perdido entre los árboles, siguiendo las voces que prometían liberación pero que solo los llevaban más profundo en el laberinto verde. Diego se quedó solo, rodeado por susurros que ahora sonaban más como risas. De vuelta en las ruinas, Carmen había logrado que Sofía dejara de dibujar el tiempo suficiente para hablar coherentemente. «¿Qué ves exactamente?», preguntó Carmen. «Están aquí, a nuestro alrededor. Esperando. Pero no son malvados, Carmen. Solo están cansados. Tan cansados de esperar. ¿Esperando qué? A alguien que entienda. Alguien que vea más allá del miedo y reconozca la injusticia que se cometió aquí». Alejandro se acercó. «¿Crees que realmente tenemos que dejar a alguien aquí?». Sofía lo miró con ojos que parecían contener una sabiduría antigua. «Creo que alguien va a elegir quedarse. La pregunta es si será por amor o por fuerza». En la distancia, los gritos de Raúl y Diego se perdían entre los árboles, mientras las voces ancestrales los guiaban cada vez más lejos del mundo de los vivos, hacia un lugar donde el tiempo no tenía significado y las deudas del pasado esperaban ser cobradas. La luna llena alcanzó su cenit, y en algún lugar de la sierra, una decisión se acercaba que cambiaría para siempre el destino de los 5 amigos que habían venido buscando aventura y habían encontrado algo mucho más profundo y peligroso. Carmen había pasado horas estudiando las inscripciones mientras Sofía permanecía en un estado casi catatónico, dibujando rostros que parecían emerger de sus recuerdos ancestrales. Alejandro montaba guardia, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el bosque donde habían desaparecido sus amigos. «Creo que entiendo lo que pasó aquí», murmuró Carmen, levantando la vista de su libreta llena de traducciones. «No fue solo una masacre. Fue un sacrilegio». «¿Qué quieres decir?». «Este lugar no era solo un sitio ceremonial. Era un portal». Los zapotecos creían que ciertos lugares eran puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los sacerdotes guardianes no solo protegían tesoros físicos, sino el equilibrio mismo entre los mundos. Sofía levantó la cabeza, como si despertara de un trance. «Por eso no pueden descansar. La puerta sigue abierta, pero no hay nadie que la vigile». «Exactamente. Y cada luna llena, cuando el velo entre mundos es más delgado, el desequilibrio se intensifica». Un grito desgarrador atravesó la noche. Era la voz de Raúl, pero distorsionada por el terror. «Tenemos que ayudarlos». Alejandro se puso de pie. «No», Carmen lo detuvo. «Si vamos ahora, también nos perderemos. Tenemos que encontrar otra manera». Sofía se había puesto de pie, caminando hacia el centro de las ruinas como si la guiaran. «Hay una manera».
puedo hablar con ellos directamente. ¿Qué? Sofía, no. Carmen, durante años he pintado cosas que no entendía. Rostros que aparecían en mis sueños, paisajes que nunca había visto. Ahora sé por qué. He estado conectada con este lugar desde siempre. Se arrodilló en el centro del círculo de tumbas abiertas, colocando las palmas de las manos sobre la tierra. Bini Gulasa, comenzó a cantar en zapoteco, aunque nunca había estudiado el idioma. El aire se espesó, como si la realidad misma se estuviera doblando. Las luces espectrales que habían estado moviéndose entre los árboles comenzaron a converger hacia las ruinas. Sofía, para. No sabemos qué estás invocando. Pero era demasiado tarde. Las figuras encapuchadas comenzaron a materializarse alrededor del círculo, más sólidas y definidas que antes. La anciana guardiana apareció nuevamente, pero ahora no estaba sola. Junto a ella se alzaban las figuras de los sacerdotes asesinados, sus rostros finalmente visibles bajo las capuchas. «Has abierto el camino, hija», dijo la anciana a Sofía. «Ahora podemos hablar sin velos». El sacerdote principal, un hombre de mediana edad con cicatrices rituales en las mejillas, se dirigió a Carmen. «Tú entiendes nuestras palabras, estudiosa de los antiguos caminos. Dinos, ¿conoces el precio de la sabiduría prohibida?». Carmen sintió que su conocimiento académico se desmoronaba ante la realidad de estar hablando con espíritus de 500 años de antigüedad. Yo solo quería entender. Preservar su historia. La historia no se preserva en libros, sino en la sangre y el espíritu. Tu amigo, el que vino con codicia en el corazón, ha despertado fuerzas que no comprende. En ese momento, Raúl y Diego emergieron tambaleándose de entre los árboles, pero algo había cambiado en ellos. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubieran visto cosas que la mente humana no estaba preparada para procesar. «No. No podemos salir», murmuró Diego. «Los senderos nos llevan siempre de regreso aquí». Raúl temblaba incontrolablemente. «Las voces no paran de hablar. Me dicen cosas sobre lo que hice, lo que pensé hacer». El sacerdote principal se acercó a Raúl, quien retrocedió aterrorizado. «Viniste a profanar lo sagrado, como aquellos que nos asesinaron. Tu corazón late con la misma codicia que los llevó a derramar sangre inocente». «Yo no maté a nadie», gritó Raúl. «Eso pasó hace siglos. El tiempo es un río que fluye en círculos para los muertos, joven. Para nosotros, la herida sigue fresca, la traición sigue ardiendo». Alejandro se adelantó, interponiéndose entre Raúl y los espíritus. «Si alguien tiene que pagar, debería ser yo. Yo los traje aquí. Yo sabía que había leyendas sobre este lugar y los puse en peligro por mi orgullo». La anciana guardiana sonrió con tristeza. «Tu arrepentimiento es genuino, guía de montañas. Pero la justicia no se trata de castigo, sino de equilibrio. El que vino con intenciones impuras debe enfrentar las consecuencias de sus actos». «¿Qué consecuencias?», preguntó Carmen. «Debe elegir, quedarse como guardián eterno, protegiendo este lugar de otros profanadores, o qué. O todos ustedes permanecerán aquí hasta que sus espíritus se unan a los nuestros». El silencio se extendió como una lápida sobre el grupo. Raúl se había puesto pálido como la luna que los iluminaba. «No. No puede ser. Tiene que haber otra opción». Sofía, que había permanecido en comunión silenciosa con los espíritus, de repente habló: «La hay. Puedo verla». Se puso de pie, sus ojos brillando con una luz interior. «No necesitan un guardián que se quede por fuerza. Necesitan uno que elija quedarse por amor. Alguien que entienda el valor de lo que protegen». «¿Qué estás diciendo?», susurró Carmen. «Estoy diciendo que he encontrado mi propósito. Toda mi vida he sentido que no pertenecía al mundo moderno. Mis pinturas, mis visiones, todo me ha estado preparando para este momento». «Sofía, no.
Alejandro se acercó a ella. No puedes sacrificarte por nosotros. No es un sacrificio. Es una elección. Una vocación. El sacerdote principal inclinó la cabeza con respeto. Hablas con sabiduría, artista de visiones. Pero el equilibrio requiere más que buenas intenciones. Requiere acción en el mundo de los vivos. Carmen se adelantó, comenzando a entender. Quieren que protejamos este lugar, ¿verdad? No solo físicamente, sino que lo mantengamos vivo en la memoria. Exactamente. Uno de ustedes debe quedarse como guardián espiritual, pero los demás deben regresar al mundo y asegurar que este lugar sea respetado y protegido. Diego, que había estado procesando todo en silencio, finalmente habló: puedo usar mi conocimiento técnico para establecer sistemas de monitoreo. Sensores que detecten intrusos sin perturbar el sitio. Y yo puedo usar mi posición en la universidad para declarar esto como patrimonio protegido, añadió Carmen. Crear un programa de preservación cultural. Alejandro asintió lentamente. Y yo puedo convertirme en guardaparques oficial. Proteger físicamente el área. Todos miraron a Raúl, quien temblaba en el suelo. ¿Y yo qué? ¿Qué puedo hacer yo? La anciana se acercó a él, y por primera vez, su expresión se suavizó. Puedes elegir la redención sobre la codicia. Dedicar tu vida a devolver lo que otros han robado. Convertirte en un protector de lo que una vez quisiste profanar. ¿Y si acepto? ¿Si todos aceptamos? El sacerdote principal miró a Sofía. Entonces la artista de visiones se convertirá en la guardiana espiritual, el puente entre nuestro mundo y el suyo. Pero no estará sola. Podrá comunicarse con ustedes, guiarlos en su trabajo de protección. ¿Y ustedes? ¿Encontrarán paz? Encontraremos descanso, sabiendo que el lugar sagrado está protegido por aquellos que entienden su verdadero valor. Sofía se acercó a cada uno de sus amigos, abrazándolos. No es una despedida. Es un nuevo comienzo. ¿Estás segura? Susurró Carmen, con lágrimas en los ojos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Raúl se puso de pie, con una determinación que sus amigos nunca habían visto en él. Acepto. Acepto dedicar mi vida a la restitución. A proteger lugares como este en lugar de profanarlos. Los espíritus comenzaron a brillar con una luz dorada, y por primera vez en siglos, sus rostros mostraron paz. Entonces que así sea, declaró el sacerdote principal. Que el equilibrio sea restaurado. La luz se intensificó, envolviendo a todos en un resplandor cálido que parecía sanar heridas que ni siquiera sabían que tenían. Cuando la luz se desvaneció, los espíritus habían desaparecido, pero Sofía permanecía, aunque había algo diferente en ella. Sus ojos contenían ahora la sabiduría de los antiguos, y cuando habló, su voz llevaba ecos de voces ancestrales. Vayan, les dijo. Cumplan su promesa. Yo estaré aquí, guardando este lugar, y cuando me necesiten, solo tienen que llamarme. El sendero de regreso al campamento apareció claramente marcado bajo la luz de la luna, como si la sierra misma los estuviera guiando hacia su nueva vida. Mientras se alejaban, Carmen se volvió una última vez. Sofía estaba de pie entre las ruinas, ya no completamente humana pero tampoco completamente espíritu, un guardián perfecto para un lugar que existía entre mundos. La deuda había sido pagada, pero el precio había sido transformador para todos. 3 meses habían pasado desde aquella noche en la sierra, pero para Carmen, Diego, Alejandro y Raúl, cada día había sido una lucha por cumplir las promesas hechas a los espíritus y a su amiga perdida. Carmen había logrado que la universidad clasificara el sitio como zona de investigación protegida, pero la burocracia se movía lentamente. Diego había instalado discretamente sensores perimetrales, pero sus lecturas mostraban actividad anómala constante. Alejandro había conseguido el puesto de guardaparques, pero se sentía como si estuviera protegiendo un lugar que no necesitaba su protección. ¿Y Raúl? Raúl había cambiado más que ninguno.
Había vendido todo lo que tenía para financiar la devolución de artefactos robados a comunidades indígenas, pero la culpa lo consumía. Fue Diego quien primero notó que algo estaba mal. Las lecturas de los sensores están volviéndose erráticas, reportó durante una de sus reuniones semanales en la Ciudad de México. Es como si hubiera una interferencia creciente. ¿Qué tipo de interferencia?, preguntó Carmen. No lo sé. Pero ayer registré temperaturas que fluctuaban 20 grados en segundos, y campos electromagnéticos que no deberían existir. Alejandro frunció el ceño. He estado recibiendo reportes de otros guardaparques. Turistas que se pierden en la zona, excursionistas que juran haber visto luces extrañas. ¿Han tratado de contactar con Sofía?, preguntó Raúl en voz baja. Los otros tres intercambiaron miradas incómodas. La verdad era que ninguno había intentado comunicarse con su amiga desde aquella noche. Parte de ellos esperaba que todo hubiera sido una alucinación colectiva, que Sofía hubiera simplemente decidido quedarse en Oaxaca para pintar. Tenemos que regresar, declaró Carmen finalmente. Algo está pasando, y creo que tiene que ver con nosotros. El viaje de regreso a la sierra fue tenso. Esta vez llevaban equipo profesional, cámaras de visión nocturna, grabadoras de alta sensibilidad, instrumentos de medición electromagnética. Pero también llevaban algo más: miedo. Cuando llegaron al claro donde habían acampado meses atrás, encontraron que había cambiado. Los árboles parecían más densos, más antiguos. El aire tenía una calidad diferente, como si estuviera cargado de electricidad. ¿Sofía?, gritó Carmen hacia las ruinas. ¿Estás ahí? El silencio fue su única respuesta. Establecieron un campamento básico y se dirigieron hacia las ruinas arqueológicas. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El sitio había sido restaurado. Las tumbas ya no estaban abiertas, sino selladas con piedras perfectamente ajustadas. Los petroglifos brillaban como si hubieran sido recién tallados. Y en el centro, donde antes había estado el cementerio profanado, ahora se alzaba una estructura que no había estado ahí antes, un pequeño templo de piedra de construcción claramente prehispánica. Esto es imposible, murmuró Diego, revisando sus instrumentos. Según mis mediciones, esta estructura tiene siglos de antigüedad, pero yo estuve aquí hace 3 meses y no existía. ¿Sofía?, volvió a llamar Carmen, pero su voz sonaba menos segura. Una figura emergió del templo, pero no era la Sofía que recordaban. Vestía ropas ceremoniales zapotecas, su piel tenía un brillo etéreo, y sus ojos contenían la profundidad de siglos. Han regresado, dijo, y su voz era como el eco de múltiples voces hablando al unísono. Sofía, ¿eres tú?, susurró Alejandro. Soy quien era, quien soy, y quien seré. Soy la guardiana, como prometí ser. Raúl se adelantó, temblando. Algo está mal, ¿verdad? Por eso nos llamaste de vuelta. Sofía la guardiana inclinó la cabeza. El equilibrio se ha roto nuevamente. Otros han venido, otros con corazones codiciosos. Han perturbado lo que debía permanecer en paz. ¿Quiénes?, preguntó Carmen. Saqueadores. Llegaron hace una semana con máquinas, con intenciones de excavar. Los espíritus se han agitado nuevamente. Diego revisó sus instrumentos. Por eso las lecturas anómalas. ¿El sitio está despertando otra vez? Más que despertando. Los saqueadores han roto sellos que no debían ser rotos, han abierto puertas que debían permanecer cerradas. Como si sus palabras fueran una invocación, el suelo comenzó a temblar. No era un terremoto, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera respirando. ¿Dónde están ahora?, preguntó Alejandro. Sofía señaló hacia la parte más profunda de las ruinas, donde una excavación reciente había expuesto una cámara subterránea. Abajo. Buscando tesoros que no existen, pero han encontrado algo mucho peor.
se acercaron al borde de la excavación. Era profunda, claramente hecha con maquinaria pesada. Escaleras improvisadas descendían hacia la oscuridad. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Carmen. La cámara de los no muertos, donde fueron enterrados aquellos que murieron con tanta ira que no pudieron encontrar paz ni siquiera en la muerte. Un grito desgarrador emergió de las profundidades, seguido por el sonido de pasos corriendo. Tenemos que bajar, dijo Alejandro. Si hay gente ahí abajo, no es gente lo que está ahí abajo ahora, replicó Sofía. Al menos, no completamente. Pero ya era demasiado tarde. Algo comenzó a emerger de la excavación. Primero fueron sombras, luego formas más definidas. Figuras humanas, pero distorsionadas, como si hubieran sido estiradas y retorcidas por fuerzas sobrenaturales. Los saqueadores, susurró Diego. ¿Qué les pasó? Despertaron a aquellos que no debían ser despertados. Y ahora forman parte de ellos. Las figuras distorsionadas se movían con movimientos espasmódicos, como marionetas manejadas por un titiritero borracho. Sus ojos brillaban con una luz roja, y cuando abrían la boca, salían sonidos que no eran completamente humanos. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Raúl, retrocediendo. No pueden ser detenidos. Solo pueden ser apaciguados. ¿Cómo? Sofía los miró con una tristeza infinita. Con un sacrificio. Alguien debe bajar a la cámara y sellar la puerta desde adentro. Para siempre. No. Gritó Carmen. Ya perdimos a una amiga. No vamos a perder a otra. Entonces todos moriremos aquí, y estos seres se extenderán más allá de la sierra. Las figuras distorsionadas se acercaban, y con cada paso, el aire se volvía más frío, más denso. Raúl, que había estado luchando con su culpa durante meses, de repente se enderezó. Yo iré. Raúl, no. Es mi culpa. Todo esto comenzó porque yo vine aquí con intenciones codiciosas. Si no hubiera traído esas herramientas, si no hubiera pensado en saquear, eso no importa ahora, dijo Alejandro. Sí importa. Siempre ha importado. Raúl se dirigió hacia la excavación, pero Sofía lo detuvo. Espera. Hay otra manera. Pero requiere que todos ustedes trabajen juntos. ¿Qué manera? Pueden crear un nuevo sello, uno más fuerte que el anterior. Pero necesitan combinar sus conocimientos, la sabiduría académica de Carmen, la tecnología de Diego, la fuerza física de Alejandro, y la redención genuina de Raúl. ¿Cómo? Carmen, necesitas recitar los cantos de sellado que están grabados en las paredes del templo. Diego, tus instrumentos pueden generar las frecuencias exactas necesarias para resonar con las piedras sagradas. Alejandro, necesitas colocar físicamente las piedras de sello en su lugar. Y Raúl, ¿qué necesito hacer? Necesitas ofrecer algo genuino. No tu vida, sino tu transformación. Debes convertirte en el guardián humano de este lugar, trabajando conmigo para protegerlo. Las figuras distorsionadas estaban ahora a solo metros de distancia, sus gemidos llenando el aire nocturno. Ahora, gritó Sofía. Carmen comenzó a recitar cantos en zapoteco que no recordaba haber aprendido, su voz uniéndose a la de Sofía en una armonía ancestral. Diego ajustó sus instrumentos, generando frecuencias que hicieron que las piedras del templo vibraran. Alejandro corrió hacia la excavación, colocando piedras de sello que parecían materializarse en sus manos. Y Raúl, en el centro de todo, gritó con toda su alma, acepto. Acepto ser el guardián. Acepto proteger este lugar con mi vida. Una luz dorada explotó desde el templo, envolviendo a las figuras distorsionadas. Sus gritos se convirtieron en suspiros de alivio mientras sus formas se desvanecían, finalmente encontrando la paz que habían buscado durante siglos. El sello se completó con un sonido como el de una puerta gigante cerrándose. La excavación se llenó de tierra por sí sola, borrando toda evidencia de la cámara subterránea.
cuando la luz se desvaneció, Raúl seguía de pie, pero había cambiado. Como Sofía, ahora tenía un brillo etéreo, una presencia que era tanto humana como algo más. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Raúl sonrió, y por primera vez en meses, su sonrisa era genuina. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. El clímax había pasado, pero todos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. La sierra tenía ahora 2 guardianes, y el mundo moderno tenía 2 protectores menos, pero infinitamente más sabios. Un año después, Carmen se encontraba en su oficina de la Universidad Nacional, revisando los documentos finales que declararían oficialmente la Sierra de Oaxaca como patrimonio cultural protegido. El papeleo había sido agotador, pero cada formulario firmado era una victoria contra aquellos que verían el lugar sagrado como una oportunidad de lucro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego, sensores funcionando perfectamente. Ninguna intrusión en 6 meses. Los guardianes están haciendo su trabajo. Sonrió. Diego había establecido una red de monitoreo que era la envidia de otros sitios arqueológicos. Oficialmente, era para estudios ambientales. Extraoficialmente, cualquier persona con intenciones de saqueo se encontraría perdida en la sierra hasta que decidiera abandonar sus planes. Alejandro había sido promovido a supervisor regional de parques nacionales, una posición que le daba autoridad sobre un área que incluía la sierra. Sus reportes mensuales siempre mencionaban la estabilidad excepcional de la zona, sin mencionar las 2 figuras etéreas que ocasionalmente aparecían en sus patrullas nocturnas. Pero era en las noches de luna llena cuando la verdadera magia sucedía. Carmen cerró su laptop y se dirigió hacia su auto. Era hora de la reunión mensual. El viaje a Oaxaca se había vuelto rutinario, pero nunca perdía su sentido de anticipación. Cuando llegó al pueblo al pie de la sierra, el anciano que los había advertido un año atrás la saludó con una sonrisa. Vini Gulasá, profesora, dijo en zapoteco, luego cambió al español. Van a estar contentos de verla. Carmen asintió. El anciano sabía. Toda la comunidad sabía. Pero también sabían que algunos secretos eran demasiado importantes para ser compartidos con el mundo exterior. Diego y Alejandro ya estaban esperando en el claro cuando ella llegó. Habían establecido una tradición: cada luna llena, se reunían para recibir reportes de los guardianes y coordinar sus esfuerzos de protección. ¿Alguna novedad?, preguntó Carmen mientras establecían un pequeño campamento. 3 grupos de turistas, con detectores de metales fueron gentilmente desorientados la semana pasada, reportó Alejandro. Terminaron en el pueblo pidiendo direcciones para regresar a la carretera. Y mis sensores detectaron 2 intentos de excavación nocturna, añadió Diego. Ambos grupos abandonaron sus herramientas y huyeron después de experiencias inexplicables. Cuando cayó la noche, las luces familiares comenzaron a aparecer entre los árboles. Pero ahora no eran amenazantes, sino acogedoras, como velas guiando a viejos amigos a casa. Sofía apareció primero, emergiendo del bosque con la gracia de alguien que pertenecía completamente a ese lugar. Su transformación se había completado, ya no era completamente humana, pero tampoco era un espíritu. Era algo nuevo, un puente entre mundos. Bienvenidos, dijo, y su voz llevaba el eco de vientos antiguos. Los espíritus están en paz. El equilibrio se mantiene. Raúl apareció momentos después, cargando leña para una fogata. Su transformación había sido diferente, seguía siendo reconociblemente humano, pero había una serenidad en el que nunca había tenido antes. ¿Cómo van las cosas en el mundo real?, preguntó, usando la frase que se había vuelto su saludo habitual. El mundo real está aprendiendo a respetar lo sagrado, respondió Carmen. Lentamente, pero está aprendiendo. Se sentaron alrededor de la fogata, como habían hecho tantas veces antes, pero ahora el círculo incluía más que solo a los 5 amigos originales. Figuras translúcidas se materializaron en los bordes de la luz, los antiguos guardianes, ya no inquietos, sino vigilantes pacíficos.
Hemos tenido visitantes interesantes, reportó Sofía. Estudiantes de antropología que vienen con respeto genuino. Los hemos guiado hacia descubrimientos que enriquecerán su comprensión sin perturbar lo sagrado. ¿Y los otros?, preguntó Diego. Raúl sonrió con una expresión que era parte travesura, parte sabiduría ancestral. Los otros encuentran que la sierra es inhóspita para sus intenciones. Senderos que desaparecen, equipos que fallan, una sensación constante de ser observados. Generalmente deciden que hay lugares más fáciles para buscar tesoros. Carmen sacó una carpeta de su mochila. Tengo buenas noticias. La declaración oficial saldrá la próxima semana. Este lugar estará protegido legalmente. Y yo he estado trabajando con otras comunidades indígenas, añadió Alejandro. Estamos creando una red de sitios protegidos. Lo que aprendimos aquí se está extendiendo. Sofía asintió con aprobación. Los antiguos estarían complacidos. Su sacrificio no fue en vano si puede proteger otros lugares sagrados. ¿Y ustedes?, preguntó Carmen. ¿Son felices aquí? Raúl miró hacia las estrellas que brillaban entre las copas de los árboles. ¿Sabes qué es lo extraño? Nunca me había sentido tan completo. Toda mi vida busqué algo que me llenara, que me diera propósito. Pensé que era dinero, éxito, posesiones. Pero era esto. Era servir a algo más grande que yo mismo. Sofía extendió la mano, y por un momento, pareció sólida cuando tocó la de Carmen. Y yo finalmente entiendo mis visiones, mis pinturas. Todo me estaba preparando para esto. Para ser el guardián que este lugar necesitaba. ¿Pueden visitarnos alguna vez?, preguntó Diego. ¿En la ciudad? Nuestro lugar está aquí, respondió Sofía. Pero siempre que nos necesiten, realmente nos necesiten, estaremos ahí. Como para demostrar su punto, una brisa cálida se levantó, llevando el aroma de flores que no crecían en esa época del año. Era su manera de decir que la conexión entre ellos trascendía la distancia física. Pasaron la noche compartiendo historias. Carmen hablaba de sus estudiantes que ahora entendían que la arqueología era sobre respeto, no sobre conquista. Diego describía las tecnologías que estaba desarrollando para proteger sitios sagrados sin perturbarlos. Alejandro contaba sobre la nueva generación de guardaparques que estaba entrenando en la filosofía de protección espiritual además de física. Cuando amaneció, fue hora de las despedidas. Pero ya no eran dolorosas como la primera vez. Ahora eran promesas de reencuentro, recordatorios de que algunos vínculos trascienden la muerte y la transformación. Hasta la próxima luna llena, dijo Carmen, abrazando a Sofía. Hasta la próxima luna llena, respondió Sofía, y por un momento, fue solo la amiga que habían conocido, la artista que buscaba inspiración. Mientras Carmen, Diego y Alejandro descendían por el sendero hacia el mundo moderno, se volvieron una última vez. Sofía y Raúl estaban de pie en el borde del claro, ya comenzando a desvanecerse en la luz matutina, pero sus sonrisas eran claras y reales. La sierra había encontrado su silencio, pero no era el silencio de la muerte. Era el silencio de la paz, de la justicia finalmente servida, de un equilibrio restaurado. Y en las oficinas universitarias, en las estaciones de guardaparques, en los laboratorios de tecnología, 3 amigos continuaban su trabajo, sabiendo que protegían algo más que un sitio arqueológico. Protegían la conexión entre el pasado y el presente, entre lo sagrado y lo mundano, entre los vivos y aquellos que habían encontrado finalmente su descanso. La historia había terminado, pero la leyenda apenas comenzaba. Y en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre los árboles de la Sierra de Oaxaca, los viajeros ocasionales juraban escuchar voces que ya no amenazaban, sino que bendecían, voces que habían encontrado paz después de siglos de espera. El silencio de la sierra era, al final, el sonido de la justicia cumplida y el amor eterno. Fin.